Bien, entonces continuemos donde habíamos quedado la clase de ayer. Habíamos empezado el tema de fisiología del aparato cardiovascular. Ya habíamos visto cómo funciona el corazón. Y estábamos viendo lo que es la hemodinámica, ¿no? Cómo es el movimiento de la sangre y qué lo genera. Ayer habíamos visto hasta lo que es la volemia, ¿no? Hasta acá. Y la reserva, ¿no? Reserva sanguínea. Hasta ahí habíamos visto. Y nos toca ver los componentes de la volemia. Bien. Entonces, la volemia, no se olviden que es el total de sangre que hay en el organismo. Y este total de sangre que hay en el organismo estaría compuesto por su componente sólido, que serían nuestras células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el componente líquido, que es el plasma, ¿ya? Cada uno de estos tiene también sus orígenes o de dónde depende. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver la parte sólida, las células sanguíneas provienen de lo que es la médula ósea. ¿Ya? La médula ósea es la encargada de fabricar glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, dependiendo del estado de la médula ósea, vamos a tener más glóbulos rojos o glóbulos blancos. A su vez, la médula ósea trabaja en base al estímulo de la eritropoyetina, que es una hormona que es liberada por riñón cuando el oxígeno disminuye. Entonces, esa función viene desde lo que es la función renal. ¿Ya? Por lo tanto, si la parte renal falla, no hay el estímulo necesario para que la médula ósea pueda liberar glóbulos rojos. Ya, lo que es el componente líquido va a depender principalmente del agua. ¿Ya? Principalmente. Sin embargo, hay que entender lo que ya habíamos visto anteriormente en el primer tema, que la parte líquida extracelular no es solamente agua, sino también contiene otras sustancias que serían los solutos, que algunos ya los hemos mencionado, como la glucosa, el sodio, el potasio, el cloro, las proteínas, que serían los solutos. ¿Ya? Bien, entonces depende de esos, pero principalmente del agua. Ahora, el agua va a depender de lo que es el balance hídrico. Y el balance hídrico es el equilibrio del agua que tenemos en el cuerpo, el agua que ingresa y el agua que perdemos. Ya nosotros tenemos todos los días ingresos de agua y egresos de agua. Entonces eso me equilibra el balance hídrico, que es el total de agua que queda en el cuerpo. Y dependiendo de eso, también el agua disponible en el plasma. ¿Ya? Bien, ahora los ingresos del agua bien, tiene dos fuentes naturales y una artificial. Una sería el agua metabólica, que es un agua que nosotros obtenemos de forma química, en base a reacciones. Eso lo vamos a ver cuando veamos bioquímica. Pero de ciertas reacciones sacamos agua. Ya, eso es una parte del agua que todos los días nosotros tenemos. Y la otra es el agua de ingesta. Eso significa el agua que nosotros tomamos y depende, por lo tanto, de nuestra función intestinal, ¿no? De lo que absorbemos el agua en base a nuestro consumo. ¿Ya?
eso determina los ingresos. Esas serían las fuentes naturales. Pero hay un tercero que sería una fuente externa, que es cuando colocamos líquidos a través de vías parenterales o enterales. Eso significa a través de la vía endovenosa con sueros o con sondas, etc. Bien, esas serían las fuentes de ingreso. Los egresos, o sea, las pérdidas de agua, se dividen en dos grupos: pérdidas insensibles y pérdidas sensibles. Bien, esa definición simplemente tiene que ver con el hecho de que si se puede medir o no se puede medir. Las pérdidas insensibles son las que no podemos cuantificar por su dificultad. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y las pérdidas sensibles son las que sí podemos medir de alguna manera y por lo tanto podemos cuantificarlas. ¿Ya? Las pérdidas insensibles, que son las que no podemos medir, está la pérdida de agua por evaporación, ya que si bien nuestra piel tiene capacidad para retener agua, no puede retener todo el agua, y parte de esa agua la perdemos por evaporación a través de la piel, ¿ya? Parte por transpiración, que eso es diferente a la evaporación, sino transpiración es cuando sudamos y esa agua se va a perder. Ambas, como ven, dependen de la piel. ¿Ya? Cuando la piel se daña por un motivo, puede que perdamos más agua a través de alguna de estas vías. ¿Ya? Y la otra es a través de la expiración, que es cuando respiramos, al momento de botar aire, botamos cierta cantidad de agua. Eso no se nota, pero de repente cuando hace frío, alguna vez ustedes han botado aire y han visto cómo salió un vapor. ¿Ya? O han de repente soplado en un vidrio y han visto cómo se juntan gotitas. ¿Ya? Ese es el agua que nosotros botamos al respirar. Y eso dependerá, por lo tanto, de la función pulmonar, ¿ya? De cómo funcione el pulmón. Eso significa, si yo respiro más rápido, voy a perder más agua. ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, con una neumonía, que están respirando más rápido, perderán más agua. Esas son las pérdidas insensibles, ¿ya? Las que no podemos medir. Es prácticamente imposible hacer medición de eso. Pero luego tenemos las pérdidas sensibles, que son las mayores y son las que podemos cuantificar. Y son dos básicamente: la catarsis, que es lo que defecamos, las heces, ya ahí perdemos siempre agua. Y por ejemplo, si hacemos diarrea, perdemos más agua. Si estamos estreñidos, perdemos menos agua. Por lo tanto, depende de la función intestinal, ¿ya? Y la otra sería la diuresis, que eso es lo que nosotros orinamos, ¿ya? La cantidad de orina, que es la principal, pero el principal lugar por donde perdemos agua, ¿ya? Y la diuresis depende de la función renal, ¿ya? Entonces, si mi riñón está fallando, puede que orine más o puede que orine menos. Y dependiendo de eso, tendré más o menos pérdida. Bien, eso sería entonces en cuanto a lo que son los componentes sólidos y líquidos de la sangre, de la volemia. Ahora, nosotros podemos saber la relación entre el sólido y el líquido a través de una prueba de laboratorio que se llama hematocrito, ¿ya? El hematocrito, ¿ya?, es una prueba en la cual se coloca una cantidad de sangre en unos tubitos especiales, delgaditos, que se llaman tubos capilares. Ahorita les voy a mostrar cómo son. Bien, acá está. Entonces, son unos tubos delgaditos de vidrio,
Ya aquí pueden verlos. Ya son más delgaditos que una mina de lapicero. Ya que incluso están viendo una toma de muestra. Claro que también se puede poner directo de un tubo cuando se saca sangre en un tubo. Ya aquí lo ven sujetándolo. Eso es una vez que lo han llenado de sangre. Luego que se ha llenado de sangre, uno de sus extremos se coloca en una plastilina. Ahí te lo vamos a mostrar. Miren, aquí vemos cómo se toma del tubo. ¿Ya? Y luego se coloca en una plastilina que viene a veces así, o también vienen en unas planchitas. Bueno, a ver, no hay ahí. Por aquí creo que lo vi. Ojo en el otro. Aquí está. Acá, miren. Son unas planchitas. Al centro lo que ven es la plastilina. Ya, y ahí se coloca. Aquí está. Ya, ahí se coloca el tubito, un extremo, para que se tape un extremo con plastilina. Ya, una vez que se hace eso, se coloca en una máquina que se llama centrífuga. También está viendo aquí ahorita. Bueno, se llama microcentrífuga, perdón, la máquina. Vamos a poner acá. Que es una máquina que gira a altísima velocidad, 20.000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Es esta máquina. Ahí está. Ahí en ese lugar se meten estos tubitos, se lo tapa y gira a altísima velocidad. ¿Ya? Aquí ven colocado los tubos. Está. Y también, como ven, no, están los tubitos, ¿no? Entonces, luego se prende la máquina, obviamente se tapa eso para que no salgan volando los tubos, ¿no? Ya, y cuando gira a alta velocidad, se separa lo más pesado de lo más liviano, ya, quedando hacia, así, como este, ¿ya? Como ven, en este caso, miren, aquí abajo lo que ven es la plastilina que le han puesto. Cuando lo llenaron de sangre, seguro estaba hasta acá, pero luego lo pusieron en la máquina de centrífuga y como ven, se separó, ¿no? Miren, se separa la parte sólida de la parte líquida, acá, ¿ya? Y tenemos, por lo tanto, este lado, que es puro glóbulos rojos, y esto que es el plasma, ¿ya? Incluso de esta prueba viene el nombre de glóbulos blancos y glóbulos rojos, ya que aquí, esto ven, son proglóbulos rojos. No se alcanzan a ver, pero porque es una línea delgadita, acá hay una línea que serían los glóbulos blancos, ¿ya? Y como es blanco ahí, de ahí el nombre de glóbulo blanco y acá de glóbulo rojo. Bien, una vez que se hace esto, lo que se hace es medir la distancia desde donde está la base, donde los glóbulos rojos, desde acá, hasta donde estuvo inicialmente toda la sangre, o sea, hasta donde ocupa el tubo la sangre. Luego se mide desde la misma base hasta donde ocurre la separación, ¿ya? Y luego lo que hay que hacer es sacar porcentaje, teniendo en cuenta que la distancia que se mide en este primero, que les puse arriba, sería el 100%, y se trata de determinar cuánto en por ciento corresponde esta otra medida, ¿ya? Para eso se puede usar una regla de 3 simple o calcular porcentajes, pero los laboratorios lo hacen más fácil con unos aparatitos que tienen. Ya aquí, por ejemplo, miren, están mostrando cómo se hace el proceso de medición, ¿no? Se mide la distancia de uno y del otro y luego se saca
porcentaje, ¿no? Pero como les decía, ellos, para hacerlo fácil, usan unas plaquitas como esta, por ejemplo, donde ellos van haciendo girar el tubo hasta que coincida la distancia, de ahí buscan dónde se separa y tiran la línea y les da el porcentaje. Entonces ellos ya no necesitan estar calculando, pero pueden hacerlo, ¿no? Hay varias, miren, aquí hay otro modelo, ¿no? Y así, ellos usan estas plaquitas para poder calcular el hematocrito. Este incluso viene con una reglita especial que se coloca aquí los tubos y se hace girar. Bueno, son técnicas que ellos usan para facilitar y ganar tiempo, ¿no? Ya, pero una vez que se hace esa prueba, nos van a dar un porcentaje. Ese porcentaje que nos dan es la parte sólida, ¿ya? Y en su tarea de repente ustedes han debido averiguar, ya han debido pillar en el hematocrito varios valores. De repente han encontrado diferentes páginas con diferentes valores. Y seguro de uno de esos han escogido. ¿Por qué hay diferentes valores? Porque varía según el lugar donde uno vive. Ya si estamos en La Paz, en la altura, el hematocrito seguro va a ser más alto. En cambio, si nos vamos más cerca de la costa, va a ser más bajo. Porque como están viendo, uno de sus componentes, lo que es los glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno, variará su cantidad según haya más o menos oxígeno en el aire. Entonces vamos a más altura, necesito más glóbulos rojos, y si voy más abajo, necesito menos glóbulos rojos. ¿Ya? Por lo tanto, eso hará que varíe el hematocrito. ¿Ya? Para aquí, para Santa Cruz, por ejemplo, para el sexo masculino, es de 40 a 45%, y para el sexo femenino es de 38 a 43%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ese porcentaje? Pongámosle que el laboratorio te reporta que a una persona le dieron un valor, pongámosle, de 41%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el 41% de su sangre es la parte sólida. Y obviamente el restante, que en este caso sería el 59%, sería el componente líquido. Obviamente eso no te lo ponen, solamente te ponen el primer valor. Ya uno ya tiene que calcularlo. Así yo puedo saber entonces cuánto porcentaje tengo de cada uno. Para eso solamente aplico eso a lo que habíamos visto ayer de la bulimia, ¿no? Si una persona, por ejemplo, obtuvimos que tiene 5 litros, a esos 5 litros le sacamos el 41% y así sabríamos el componente sólido. Y obviamente el restante sería el componente líquido. ¿Ya? Bien. De todas maneras, eso solamente lo usamos para cálculo. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí vendría lo que es del retorno venoso. ¿Ya? Vamos a ver ahora del otro lado, porque se acuerdan que habíamos seguido la línea del gasto cardíaco. Ya, ahora vamos a ver la otra línea, que es la de resistencia vascular. ¿Ya? Entonces, la presión arterial, habíamos dicho, ¿se acuerdan ayer? Que dependía de dos factores, lo que es gasto cardíaco y resistencia vascular. Y vimos todo lo que era de gasto cardíaco. Ya, ahora veremos lo que es de la resistencia vascular. La resistencia vascular sería la fuerza que se opone a el avance de la sangre. ¿Ya? Y esta fuerza que se está resistiendo a que la sangre avance va a depender de 4 factores. 2 factores que son modificables y 2 factores que no lo son. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores modificables? Ya serían estos dos. ¿Ya? Y los otros dos no se pueden modificar. Estos de acá. ¿Ya? Bien, vamos a ver a qué se refiere con eso. Bien, el primero sería la superficie interna de los vasos. Ya, sucede que nuestras arterias y venas por dentro, en teoría,
deberían ser lisas, ¿no? Porque son tubos. Es más, cuando nacemos, nuestras arterias por dentro son como un tubito limpio, ¿no? Está todo liso, no hay nada. Sin embargo, conforme vamos avanzando en años, y ni siquiera por si acaso cuando somos viejos, desde que somos niños ya, empezamos a acumular grasa en nuestras arterias por diferentes factores. Forma parte del proceso normal de envejecimiento, ¿ya? Y una persona, aun cuando sea flaca, vegetariana y todo, lo que ustedes quieren, igual acumula grasa en sus arterias, ¿ya? Es un proceso normal, ¿ya? Esa acumulación de grasa en las arterias va a hacer que su superficie se vaya volviendo irregular, lisa. Los primeros años podemos decir que se altera poquito, así bien suavito las alteraciones, no hay mucha alteración, es mínima y por lo tanto la sangre, a pesar de todo, corre bastante bien, ¿ya? Entonces la sangre por acá, vámonos, que corre por ahí, vamos a reducir la flechita, ya, sí, no, que corre por ahí a pesar de esas irregularidades sin mucho problema, ¿ya? Ahora, sin embargo, conforme van pasando los años, esas irregularidades se van volviendo cada vez mayores y obviamente bastante ya irregulares, ¿no? Así, ¿ya? Eso va a hacer que la sangre ya le cueste un poquito moverse, además que se reduce un poco como en el diámetro, ¿ya? Entonces, a ver, vamos. Entonces la sangre debería correr libremente por acá, ya no puede hacerlo. ¿Ven? Como ven, chocaría, eso le haría que cambie de dirección, ¿ya? Y retrasaría el avance de la sangre. La misma sangre, cuando choca en alguna superficie, vamos a ver que estamos acá, y esta choca ahí, en ese punto va a generar una turbulencia, un remolino. Ya, ese remolino va a frenar a la misma sangre que está a su lado, ¿ya? Y eso va a hacer que la sangre le cueste moverse, ¿ya? Entonces retrasa el avance de la sangre y por lo tanto aumenta la resistencia vascular. Ya, esta es una de las causas por qué las personas tienden a hacer problemas de presión alta o enfermedades cardiovasculares cuantos más años tenemos. Bien, el otro factor es la elasticidad de los vasos, ¿ya? Esa misma causa que acabamos de ver, lo que es la acumulación de grasas en las arterias, va a hacer que se genere reacciones inflamatorias alrededor de esta grasa, lo cual generaría tejido cicatrizal en esas zonas. Eso reduciría la elasticidad del vaso porque el tejido cicatrizal es más rígido. Además, conforme van pasando los años, producimos menos una proteína que se llama elastina, que es la proteína que le da la elasticidad a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos cada vez son menos elásticos, ¿ya? Eso hace que la presión también se incremente porque al haber menos elasticidad hay más resistencia y eso me genera la subida de la presión arterial. Bien, estos, como decía, no se pueden modificar, van a pasar sí o sí. La diferencia es en cuánto tiempo van a pasar, ¿no? Ya, esto que tal vez podemos controlar. Si tenemos una vida sana, con bajo consumo de alcohol, tabaco, una dieta saludable, hacemos actividad física, eso va a frenarse un poquito, ¿ya? Pero igual va a pasar, ¿ya? Bien. Luego los otros factores que ya son los modificables, ¿no? El primero es la viscosidad sanguínea. Eso se refiere más que todo a lo que es el espesor de la sangre, ¿ya? Ustedes deben saber muy bien que un líquido más espeso se va a mover más lento. En cambio, un líquido
más fluido, se mueve más rápido. Entonces, un líquido se mueve más rápido o más lento dependiendo de su viscosidad. ¿Ya? Cuanto más espeso sea, más lento se mueve. En otras palabras, si el líquido es más viscoso, la sangre se moverá más lentamente, o sea, habrá más resistencia y por lo tanto me subirá la presión arterial. ¿Ya? Bien, ahora, ¿de qué depende esa viscosidad? Bueno, de lo que son los espesantes, que en sí los espesantes serían los solutos que se encuentran en la sangre. Por eso si ven la flechita, viene hacia acá y nos apunta a dos cosas, lo que es el componente sólido, el agua y los solutos, ¿ya? Si tiene más glóbulos rojos y más solutos como sodio, potasio, cloro, glucosa, entonces será más espeso. Si tiene menos de esto y obviamente más agua, entonces será menos espeso, ¿ya? Entonces dependiendo de esto, el espesor de la sangre. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad llamada poliglobulia, en la cual tienen muchos glóbulos rojos, por lo tanto, esa sangre es más espesa. Eso me incrementaría la resistencia vascular y por lo tanto me incrementaría la presión arterial. ¿Ya? Es uno de los problemas por lo cual la gente se viene de altura, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven en La Paz que tienen problemas respiratorios con la nariz o algo y eso genera que hagan poliglobulia. Así que hacen luego presión alta. Y la solución para estas personas es que se vengan a vivir aquí a un lugar donde hay más oxígeno, eso reduce los glóbulos rojos y por lo tanto desaparece la presión elevada. ¿Ya? Bien, también pasa en los pacientes diabéticos. En este caso, el espesante sería la glucosa, ¿no? La glucosa en la sangre empieza a aumentar, eso hace que el plasma se vuelva más espeso y por lo tanto me incrementa la viscosidad sanguínea, haciendo que me suba también la presión arterial. Y una de las complicaciones de la diabetes es justamente que los pacientes se vuelvan hipertensos. ¿Ya? Bien, entonces, sin embargo, eso se puede modificar aumentándole agua, quitándole solutos, lo que les decía hace rato, por ejemplo, con los glóbulos rojos. ¿Ya? El otro factor es lo que es el diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Las arterias pueden volverse más anchas o más angostas. Eso debido a que sus paredes están formadas por vasos sanguíneos, lo que son los músculos lisos. Entonces eso hace que ellas pueden abrirse más o cerrarse. Entonces una arteria, ponle que es de este diámetro, comparada con una arteria que sea de este diámetro, entonces obviamente como ven, la de abajo permitirá pasar más sangre y la de arriba menos. Por lo tanto, eso aumentará o disminuirá la resistencia vascular. Si el diámetro disminuye, como el de arriba, incrementará la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular. En cambio, si el vaso se abre, como este de aquí abajo, eso me disminuye la resistencia vascular y eso luego me reduce lo que es la presión arterial. ¿Ya? Nuestro cuerpo lo controla a través de diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el sistema de autorregulación que tenemos, que es un mecanismo en el cual cada órgano del cuerpo determina cuánta sangre recibe o cuánta sangre devuelve. Ya, por ejemplo, un músculo, cuando están sentaditos, necesita poca sangre. Entonces, los vasos sanguíneos de esa zona se cierran y así le llega poca sangre. Pero si empezamos a hacer ejercicio, necesitan más sangre, entonces se abren para que le llegue más sangre. Ya, ahora esta autorregulación no ocurre en todo el cuerpo, sino depende del órgano y de cómo éste necesite sus nutrientes. Ya, ahora, ese es un mecanismo. Ya, también otro que ya no es directo de acá, sino viene por órdenes de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Ya?
El sistema nervioso autónomo puede mandar señales a los vasos sanguíneos para que reduzcan o abran su diámetro. Y también hormonas como la adrenalina, por ejemplo, dopamina, etcétera, que pueden hacer también que se estimule esta autorregulación y así me regularía el diámetro. Y eso haría que se corrija también la presión arterial. Ya, y otro factor que lo vamos a ver cuando veamos riñón, que está, si ven esa flechita de acá, viene seguro desde el riñón, desde acá. ¿Ya? Miren, vasoconstricción de lo que es una hormona que produce el riñón llamada renina. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la función renal. ¿Ya? Entonces, todos esos factores se pueden modificar. Incluso nosotros, cuando queremos corregir la presión arterial, bien, ya sabía que va el tiempo, pero igual se va a acabar un poquito. Cuando nosotros corregimos la presión arterial a través de medicamentos, los medicamentos pueden actuar en estos niveles. ¿Ya? Unos más usados son los IECAS, como el enalapril, que lo que hace es hacer que el vaso sanguíneo se abra, aumente su diámetro, de tal manera que así reduce la resistencia vascular y eso me baja la presión arterial. ¿Ya? Bien, entonces todo eso serían los componentes de la hemodinámica. ¿Ya? Ahora, ustedes han visto que en diferentes partes yo he puesto unas caritas. ¿Ya? Estas caritas es para conectar con el flujo sanguíneo. ¿Ya? Cuando ustedes vean esa carita, eso significa que esa función depende del flujo sanguíneo. Por ejemplo, aquí mismo, miren, abajito está mostrando uno de esos. Entonces, si yo he puesto aquí una carita, eso significa que esta función depende del flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo baja, esta función falla. Bien, entonces, como les había mencionado, esa carita la pongo para que conectemos la función del flujo sanguíneo con la función de los demás órganos. ¿Ya? Entonces, si el flujo sanguíneo se altera, esa función también se alterará, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí van a ver que le he puesto varias caritas en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá miren, si el flujo sanguíneo baja, va a fallar la función intestinal, va a fallar la función renal, la función pulmonar, así, ¿no? Ya, entonces, esas caritas es para conectar la falla del flujo sanguíneo con la falla también de los órganos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo se conecta todo eso en un ejemplo. ¿Ya? Bien, me falta explicar algunas, como por ejemplo el mecanismo de Frank-Starling. Ya, cuando hablamos de gasto cardíaco, les dije que el gasto cardíaco dependía del volumen sistólico. El volumen sistólico les dije que era la cantidad de sangre que botaba un ventrículo en una sístole. Y este dependía de 4 factores: el volumen auricular, el retorno venoso, la fuerza de contracción y el tamaño, ¿no? Que les ha dicho incluso que el tamaño del ventrículo es obvio porque cuanto más grande puede botar más sangre, más pequeño, menos sangre, ¿no? Pero además depende de la fuerza de contracción. Ahora, sucede que el hecho de que exista la famosa autorregulación que habíamos hablado anteriormente, eso haría que algunos órganos, como les decía, necesitan más sangre, otros menos. Entonces, en algunos momentos, algunos órganos secuestrarían más sangre y otros devolverían sangre. ¿Ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando estamos sentados, nuestros músculos no necesitan mucha sangre, así que sus vasos sanguíneos están más cerrados, ¿ya? Y la sangre está volviendo al corazón sin problema, ¿ya? Pero cuando empezamos a hacer ejercicio, los vasos sanguíneos a nivel de los músculos se van a abrir para que reciban más sangre. Eso va a hacer que vuelva menos sangre al corazón, ¿ya? Y luego, cuando dejamos de hacer ejercicio, esos vasos sanguíneos se cerrarán y de golpe le llegará más sangre al corazón. Entonces, al corazón no siempre le llega la misma cantidad.
por eso han de ver que aquí en autorregulación está conectado con retorno venoso, porque a veces llega más retorno, a veces llega menos retorno. Ahora, si fuese una bomba estática, como una bomba de agua, por ejemplo, sin importar si le llega más o menos, siempre botaría la misma cantidad. ¿Ya? Pero en el caso del corazón, eso traería problemas, porque a veces la cantidad puede bajar tanto que el corazón puede botar también poca sangre. ¿Ya? Ahora, entonces, para evitar que haya ese problema de acumulación de sangre hacia atrás, el corazón es una bomba más dinámica. ¿Ya? Por eso hay momentos que puede botar más y otros momentos que puede botar menos. Y para poder compensar esa variación de sangre que a veces le llega, para eso es el mecanismo de Frank-Starling. ¿Ya? El mecanismo de Frank-Starling es un mecanismo que tiene que ver con los músculos del corazón, en este caso. ¿Ya? Sucede que un músculo, cuando se estira más por algún motivo, ese estiramiento va a estimular a que el músculo se contraiga con más fuerza. Si se estira menos, se contrae con menos fuerza. ¿Ya? Entonces, si al corazón le llegase más sangre, esa sangre llegaría al ventrículo y luego a la aurícula, y la aurícula lo metería al ventrículo. Entonces, el ventrículo se estiraría. Si le llega más sangre, se estira más. Lo cual haría que el corazón en ese momento entonces se contraiga con más fuerza para poder botar ese exceso de sangre que le ha llegado. Y en un siguiente que le llegue menos, se estirará menos, por lo tanto usará también menos fuerza, ¿no? Y así también ahorra recursos. A ese mecanismo de cual regula la fuerza de contracción dependiendo de cuándo varía el tamaño, porque se puede estirar, como decía, aumentando tamaño o reduciendo. Entonces, a eso se le conoce como mecanismo de Frank-Starling. Es un mecanismo que ayuda a que el volumen sistólico se mantenga ya de forma útil y al mismo tiempo no se acumule sangre hacia atrás, ¿no? Quedando acumulado en algún órgano, trayendo luego problemas. ¿Ya? Bien, lo otro que faltó explicar acá es lo de la frecuencia cardíaca. En parte ya lo manejan ustedes. La frecuencia cardíaca sabemos que depende del ritmo, si se acuerdan, lo que vimos cuando hablamos corazón. Por lo tanto, depende de lo que es el sistema de conducción, ¿no? El nodo sinusal, ¿se acuerdan? Que marcaba el ritmo. Pero también hay hormonas como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, T3, T4, bueno, etcétera, que pueden estimular a que el corazón lata más rápido o más lento. ¿Ya? También el sistema nervioso autónomo tiene un sistema de sensores que sensan tres cosas, perdón. Ya, sensan la concentración de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono y la presión arterial. Y dependiendo de eso, regulan la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Uno de los sensores, por ejemplo, más conocidos es el que queda en el bulbo carotidio, que es en la parte aquí del cuello, en esta zona, donde la carótida se divide en dos ramas, la carótida interna y la carótida externa. Ahí tiene sensores que si la presión en ese punto aumenta, va a enviar señales al sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo le va a mandar una señal al corazón diciéndole que baje la frecuencia para que así baje la presión arterial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes reciben un golpe en esta zona, su frecuencia cardíaca puede bajar, incluso en algunos casos tanto que quedemos inconscientes porque va a bajar tanto la frecuencia que no le va a llegar sangre al cerebro y se va a apagar, ¿no? Temporalmente, ¿ya? Incluso eso también nosotros lo usamos cuando tenemos pacientes con arritmias, con taquicardia, lo cual su corazón late muy rápido y entonces le hacemos el masaje carotidio, que hacemos un masajito en esta zona para que el corazón lata más lento, ¿ya? No es el único, es el más conocido. También tenemos en los ojos y tenemos en ganglios que se encuentran
en las vísceras, ya alrededor del estómago, el intestino, ya. Bueno, y también estos determinan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Si el oxígeno empieza a bajar o el dióxido de carbono empieza a subir, le va a mandar señales al corazón para que el corazón lata más rápido, ¿ya? Y por el contrario, si es que el oxígeno empieza a subir y el dióxido de carbono baja, el corazón va a latir más lento. Claro que también esas mismas señales van a la parte respiratoria, ¿no? Pero en este caso, al corazón. Bien, entonces vamos a usar un ejemplo de una patología para poder entender cómo se conecta todo esto, cómo funciona y por qué es importante entenderlo, ¿ya? Vamos a usar el ejemplo de una persona que está sufriendo una hemorragia, ¿ya? Bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una hemorragia? ¿Ya? Bien. Bien, cuando tenemos hemorragia, ¿qué es lo que perdemos? Sangre, ¿no? Eso significa que vamos a irnos, para empezar, a este punto, ¿ya? Sabemos que podemos perder una cantidad de sangre sin que se altere nada, ¿no? A eso, si se acuerdan, le llamamos reserva sanguínea, ¿ya? Entonces podemos perder cierta cantidad y no pasará nada porque nuestro cuerpo puede tolerar cualquier efecto o cambio siempre y cuando nos sobrepasemos la reserva sanguínea, ¿ya? Supongamos que tenemos una persona que tiene 5 litros de sangre en su volemia, como ya, en su volemia, ya, y empieza a sangrar, ya. Si tiene 5 litros de sangre, la volemia, perdón, la reserva sanguínea corresponde al 20% de la volemia, ya. Por lo tanto, si una persona tiene 5 litros, su reserva sanguínea es 1 litro, el 20%. ¿Ya? Bien, entonces una persona que tiene 5 litros puede perder hasta 1 litro sin que pase nada. ¿Ya? Bueno, como decimos que estamos haciendo ejemplo, supongamos que ya perdió ese litro. Ya perdió eso. Ya, si pierde eso, va a empezar luego a disminuir la volemia. Va a bajar la volemia. ¿Ya? Entonces, vamos a acomodar esto. Requisito. Para que entre todo. Ya. Bueno, lo bajaremos un poquitito. Ya, es que para que entre todo lo que necesitamos. Ya, entonces, como les había dicho, lo que perdimos primero sería nuestra reserva sanguínea. Ya perdimos ese litro. Ya se quedó con 4 litros, pero hasta ahí no pasa nada. Pero pongámosle que perdió medio litro más. Nos quedamos entonces con 3 litros y medio. Ya ahí lo vamos a ir poniendo la cantidad. Eso significa que baja la volemia. ¿Ya? Como ven, de la volemia depende el retorno venoso. Por lo tanto, si la volemia baja, va a bajar también el retorno venoso. ¿Ya? Si baja el retorno venoso, eso va a producir que baje el volumen sistólico y baje el volumen auricular, porque ambos dependen de eso. ¿Ya? Bien, eso generará que baje el gasto cardíaco. ¿Ya? Si baja el gasto cardíaco, va a bajar luego la presión arterial y eso bajará el flujo sanguíneo. ¿Ya? La reserva sanguínea ya se la quitamos. Perdió volemia,
perdió retorno venoso, eso baja el volumen sistólico y volumen auricular, lo cual baja el gasto cardíaco, lo cual me baja la presión arterial y luego me baja el flujo sanguíneo. Acuérdense lo que les decía ayer en cuanto al cerebro, que era el más sensible al cambio de flujo sanguíneo. Si el cerebro empieza a perder flujo, va a empezar a fallar. Y las fallas consistirían primero en mareos y luego en pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, si la presión baja, el paciente va a sentir en ese momento un poco de mareo o incluso un poco de somnolencia. Ya, como hemos dicho, el sistema nervioso tiene métodos como controla la presión arterial. Entonces, a través de esos sistemas, activa las órdenes del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo le va a mandar un orden al corazón para que aumente su frecuencia cardíaca. Y entonces el corazón le hará caso, aumentará la frecuencia cardíaca. Eso me compensará el gasto cardíaco, ya que, perdón, aquí me estoy equivocando, ¿ya? Vamos a poner aquí un signo así bueno, una marquita para hacer notar que el sistema nervioso se ha activado y el sistema nervioso autónomo sube la frecuencia cardíaca, ¿ya? Aquí me estoy equivocando, ¿ya? Le va a mandar un orden al corazón para que suba la frecuencia cardíaca. Eso me compensaría la caída de volumen sistólico que tuvimos y me normalizaría el gasto cardíaco, lo cual haría que se elimine esa caída de presión arterial. O sea, en otras palabras, la presión arterial mejorará de nuevo y mejorará luego el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, ese paciente recupera otra vez su estado, ya su mente está otra vez lúcida, ya, y desaparecen los mareos. Todo eso pasa en segundos, ¿ya? Es un paciente que siente un poquito de mareo, ya, y luego responde. Pero en ese momento ya tiene el primer síntoma de una pérdida sanguínea, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces empezará a tener taquicardia. Si el paciente deja de sangrar en este punto, este paciente solamente tendrá una taquicardia que le durará unos días y va a ir bajando lentamente hasta que recuperemos otra vez la sangre perdida, ¿ya? Eso vamos a ver después. Bien, eso era una persona que de 5 litros ya había perdido 1,5 litros, o sea, estaba, como les dije, en 3.5. Ya, pero vamos a quitar otro medio litro más y lo vamos a dejar en 3 litros de sangre. ¿Qué pasa si pierde un poco más? Ya, si pierde un poco más de sangre, ya, eso significa que perdería más volemia, lo cual me bajaría más el retorno venoso, bajándome más el volumen sistólico y volumen auricular, lo cual me bajaría más gasto cardíaco. Eso me llevaría a que baje de nuevo la presión arterial y vuelva a bajar el flujo sanguíneo. El paciente otra vez vuelve a tener esa sensación de mareo y querer perder la conciencia, ¿ya? Y otra vez el sistema nervioso se vuelve a activar, ¿ya? Pero esta vez el sistema nervioso le va a mandar órdenes también de nuevo al corazón. Pero el corazón, acuérdense que es autónomo y no va a hacer caso en un punto. O sea, va a seguir aumentando su frecuencia, pero va a llegar a un punto en el cual dice, ya no, porque le va a causar daño al mismo cuerpo si late muy rápido, ¿ya? Entonces eso más o menos ocurre entre los 140 y los 160, o sea, que va a dejar de hacerle caso al sistema nervioso autónomo. Entonces lo que hace el sistema nervioso autónomo es corregir la presión por otra vía. Lo que va a hacer es, a través de lo que es la autorregulación, va a ordenar a los órganos del cuerpo que se autorregulen. Eso significa que en algunos órganos su diámetro interno va a aumentar y en otros órganos
va a disminuir. ¿Ya? Le aumenta el diámetro a los órganos más vitales y los que son más sensibles, que son 3, los que vimos la clase de ayer, que serían el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, en esos 3 órganos, cerebro, corazón y riñón, le aumenta el diámetro para que le llegue más sangre. Pero en todos los demás se reduce su diámetro para que le llegue menos sangre. Y el órgano que puede vivir por más tiempo en nuestro cuerpo es la piel. Por lo tanto, donde se cierra más es en la piel. Incluso puede que se cierre por completo en la piel. ¿Ya? Bien, entonces eso hará que aumente la resistencia vascular y de esa manera la presión arterial se compensará, ¿no? Ya que esa subida de resistencia compensa a la caída del gasto y eso me regula de nuevo el flujo. O sea, se vuelve a nivelar, pero en ese momento ya han habido otros cambios, ¿no? Entonces, este ajuste va a generar nuevos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel, como la sangre es la que le da un poco el color, entonces la piel se va a poner pálida. Y como la sangre es la que distribuye la temperatura en el cuerpo, al llegarle menos sangre a la piel, entonces también la piel se pondrá fría, ¿ya? Y ahí tenemos el segundo síntoma de una hemorragia, ¿no? También el primero era frecuencia cardíaca aumentada, taquicardia, y el segundo es que la piel se va a poner pálida y fría, ¿ya? Bien, y con esto, si el paciente dejase de sangrar ahí, con esto también estaría unos días hasta que empecé a recuperar su cuerpo solo, ¿ya? Y todo se volvería a compensar de a poco, ¿ya? Pero le vamos a sacar de nuevo más sangre. Ya a esa persona vamos a hacer que sangre medio litro más. Eso significa que los 3 que tenía, ahora lo dejaremos en 2 litros y medio. ¿Ya? Bien, eso significa que perderá más volemia, lo cual me lleva a mayor pérdida de retorno venoso, mayor pérdida de volumen auricular, de volumen sistólico, de gasto cardíaco. ¿Ya? Bien, eso haría que la presión arterial luego baje y el flujo sanguíneo luego baje. ¿Ya? Como las 2 vías de compensación ya están usadas, o sea, la vía de compensar con la frecuencia o con el diámetro ya están usados, entonces no puedes recuperar ya el flujo sanguíneo, haciendo que el cerebro se apague. En otras palabras, en este punto perdemos la conciencia. ¿Ya? Pero cuando nosotros nos colocamos en posición horizontal, ya parte de la sangre que estaba en los pies y que se estaba moviendo más lento, ahora llega al corazón y el corazón bota esa sangre hacia el cerebro, restaurando poco el flujo sanguíneo. Ya en este punto el paciente recupera su flujo sanguíneo sin necesidad de mucho trabajo del corazón. ¿Ya? Pero la presión arterial se mantiene baja, ¿ya? Pero este paciente ya no va a poder estar ni sentado ni de pie, ¿no? Cada vez que trate de sentarse o pararse, se va a sentir mareado y va a perder la conciencia, ¿no? Si esta persona permanece en posición horizontal sin moverse y deja de sangrar, podrá recuperarse lentamente el transcurso de varios días, si es que ya no sangrase. ¿Ya? Y en este punto ya tenemos otros síntomas de la hemorragia, ¿no? Ya saben, 1, taquicardia, 2, palidez y frialdad, y 3, hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces la presión empezará a mantenerse baja. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a sacarle más sangre. Ya está con 2 litros y medio, ¿no? Vamos a quitarle medio litro más, dejémoslo en 2 litros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Va a perder más volemia,
lo cual me lleva a disminución de volumen auricular, volumen sistólico, perdón, antes de eso, retorno venoso. Luego baja el gasto cardíaco, lo cual hará que baje más la presión arterial, lo cual ahora sí empeora más el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso, ¿ya? En este punto, el sistema nervioso entra en desesperación y el sistema nervioso autónomo empieza a botar señales intensas hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos. Y además empezamos a botar hormonas como la adrenalina, que es la hormona de la sobrevivencia, y esas dos señales, tanto el sistema nervioso como las hormonas, harán que el corazón empiece a aumentar frecuencia cardíaca por encima de los límites, ¿ya? Este aumento de frecuencia cardíaca, ya, como el corazón está latiendo más rápido, ya, no le dará tiempo suficiente para que se llene de sangre. Tengan en cuenta que tiene que haber ese tercer tiempo que habíamos visto, en el cual tiene que entrarle la sangre de nuevo al corazón. Pero como está latiendo tan rápido, ya, no le da tiempo de llenarse. Entonces entra poca sangre, lo cual me empeora el volumen sistólico. ¿Ya? Entonces el volumen sistólico va a empezar a caer progresivamente. Eso me empeora el gasto cardíaco, me baja más la presión arterial, empeorando más el flujo sanguíneo. Ya, eso hará que el mismo corazón empiece a fallar porque, acuérdense lo que les mostré la carita, que no lo voy a mover ahorita, pero hay ahí, que dependía del flujo sanguíneo, la fuerza de contracción. Esa fuerza de contracción también se verá comprometida, empeorando más el volumen sistólico, más el gasto cardíaco, más la presión arterial y más el flujo sanguíneo. En otras palabras, entra en un círculo vicioso, ya que puede terminar matándonos. Pero no solamente por esa vía, sino por la otra también. ¿Ya? Esas hormonas del sistema nervioso autónomo también ordenarán ahora a todos los órganos que se autorregulen recibiendo menos sangre. Eso significa que incluso a los órganos que les había dicho que se aumenten su diámetro para recibir más sangre, a todos ya ahora les reduce el diámetro. Ya riñón, corazón, pulmón, hígado, lo cual va a hacer que estos también empiecen a fallar, ¿ya? Y ese fallo de estos órganos empezará a causar más daño a los tejidos y también eso terminará en un círculo vicioso que termina matándolos. En otras palabras, miren, una persona no necesita perder toda su sangre para morir. Ya basta con que perdamos un poquito más del 50% y vamos a morir. ¿Ya? Bien, obviamente eso es una circunstancia en la cual nosotros no intervenimos, ¿no? ¿Ya? Ahora, si esa persona, pongámosle, en algún momento que hemos visto, deja de sangrar, ¿ya? Entonces, todo esto se compensará en base a lo que hemos visto, pero también a nivel de los otros órganos, empezarán a corregir la volemia. ¿Cómo la corrigen? Por ejemplo, la médula ósea empezará a fabricar más rápidamente glóbulos rojos. Ya, para recuperar el líquido, vamos a sacarle agua a los diferentes órganos y vamos a empezar a corregir el balance hídrico, haciendo que perdamos menos agua, el riñón botará menos agua, etcétera, ¿no? Y obviamente a nosotros nos dará más sed y hambre para hacer todo este proceso de recuperación, ¿ya? Ahora, en caso de que el paciente haya llegado a este punto crítico en el cual todo va a empezar a fallar y vamos a morir, ¿ya? Entonces, en ese caso, estas funciones que les hablé ahorita, como son lentas en varios días, no servirán para salvarnos. En ese caso, la única forma de salvar a una persona es que intervengamos. Y para eso, lo que hay que hacer rápidamente es corregir su volemia. ¿Y cómo podemos corregirlo rápidamente? La solución obvia es ponerle sangre, ¿ya? Pero el problema está en que la sangre no siempre está disponible rápidamente, ¿ya? Ni aún, por ejemplo, San Juan de Dios, que tiene al lado el banco de sangre, puede obtener sangre rápido. Se necesita un proceso que tarda entre media hora a 2 horas.
dependiendo del lugar y todas las cosas que se necesiten. Incluso en algunos casos, cuando son grupos especiales, incluso puede que ni consigamos sangre, ¿ya? En ese momento, puede que tardemos muchas más horas. Por lo tanto, no es la solución colocarle sangre de forma inmediata, ¿ya? Lo que vamos a hacer es resolver la volemia usando nuestros dos factores, ¿ya? La parte sólida no podemos resolverla inmediatamente. Entonces resolvemos el componente líquido. Para mejorar el componente líquido del plasma, que eso mejoraría la volemia, vamos a colocarle agua y solutos. Ya, eso lo hacemos a través de una vía parenteral, en otras palabras, sueros. Vamos a colocar un lactato, un normal, y si no hubiese estos, solución fisiológica o glucosa. Ya, al ponerle esto, le meteríamos agua al plasma y eso me mejoraría la volemia. Conforme vamos haciendo esto, todos estos flechitas que hemos visto acá van a ir desapareciendo, se va a ir compensando, el corazón va a empezar a latir más lento, se van a abrir los vasos, la piel va a empezar a recuperar de color, etcétera. Ya todo va a empezar a funcionar ya solamente metiéndole agua, no necesitamos meterle sangre. Ya después veremos cuántos glóbulos rojos le falta, pasaremos el hematocrito que vimos hace rato y según eso ya le haremos transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Ya no se necesita poner sangre total porque ya le hemos puesto el líquido, solamente faltaría ponerle este otro. Ya, y eso dependerá de cuánto baje su hematocrito, ¿no? Si bajó mucho, le vamos a poner, y si no, de repente vamos a dejar que el mismo cuerpo empiece a responder y a trabajar en esto. Bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede aplicar la hemodinámica a situaciones reales. Ya, lo mismo podemos aplicar empezando de cualquier punto, ¿ya? Por ejemplo, en lo que pasa en un infarto cardíaco, lo que se muere es una parte del músculo del corazón. Y por lo tanto, eso me afectaría acá, la fuerza de contracción. Ahí bajaría, ya eso me bajaría el volumen sistólico, gasto cardíaco, y a partir de acá es lo mismo que hemos visto ahorita, Palomolip. Eso me baja la presión, me baja el flujo, le va a ordenar a que el corazón aumente la frecuencia. Si el corazón todavía puede responder, esa subida de frecuencia me compensará el gasto cardíaco, me compensará la presión arterial y el flujo sanguíneo. Pero si se ha muerto mucho parte del corazón, no podrá responder y por lo tanto no funcionará, ¿no? Ya por eso algunas personas fallecen, ¿no? Pero todo lo que hemos visto seguirá pasando ahí, ¿ya? Bueno, entonces por hoy vamos a quedar acá, ¿ya? La clase de mañana vamos a repasar un poquitito esto de nuevo, ya con otro ejemplo de cómo se analiza esto, ¿ya? Y de ahí ya continuamos con fisiología del aparato respiratorio y luego, si nos da el tiempo, del aparato digestivo, ¿ya? Bien, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Se cuiden, analicen bien lo que hemos visto hoy día. Chao, chao.